Las paredes blancas, el olor a antiséptico y el sonido penetrante de los aparatos médicos fueron lo primero que sintió Ruby al salir lentamente de la oscuridad. Intentó abrir los ojos, pero sentía los párpados pesados, como si estuvieran llenos de plomo. Un dolor sordo le palpitaba en la cabeza y cada latido de su corazón resonaba en sus sienes. «¿Ruby?», dijo una voz de hombre desde algún lugar cercano. Intentó abrir los ojos de nuevo. Esta vez lo consiguió. Pudo ver la figura de un hombre frente a ella. ¿Quién era? ¿Por qué su rostro le resultaba familiar y extraño a la vez? ¿Dónde estoy?», le costó decir, como si no hubiera usado la garganta en mucho tiempo. «En el hospital, cariño», respondió el hombre cogiéndole la mano. «Los médicos dicen que has tenido suerte. ¿Un accidente?». Ruby intentó recordar, pero su memoria era un agujero negro. Lo último que recordaba era ir al trabajo en coche una mañana soleada. Y luego, nada. «Soy Oliver», continuó el hombre al notar su mirada perpleja. «Su marido. ¿No te acuerdas? ¿Marido?». Ruby lo miró más de cerca. Era alto, con el pelo oscuro salpicado de canas y unos penetrantes ojos grises. Sí, lo conocía. ¿Se había casado con él hace 5 años? ¿7? «No estoy segura», susurró. Oliver le apretó la mano con más fuerza, pero había algo en sus ojos que parecía alivio. A Ruby le pareció extraño, pero el dolor de cabeza volvió a agravarse y cerró los ojos. «No te esfuerces», le dijo él. «El médico te advirtió de que podrías tener amnesia temporal. Es normal después de un trauma así». La puerta de la habitación se abrió y entró un hombre mayor con bata blanca y una sonrisa amable. «Buenas tardes, señora Clark», dijo. «Soy el doctor Benson. Me alegro de verla de nuevo con nosotros». «¿Qué me ha pasado?», preguntó Ruby. «Tuvo un grave accidente de coche hace 3 días», explicó el médico comprobando el monitor. «Tienes una conmoción cerebral, 2 costillas rotas y numerosas contusiones». «Yo no recuerdo nada del accidente», admitió Ruby. «Es la típica amnesia postraumática», asintió la doctora Benson. «Los pacientes no suelen recordar el suceso en sí ni los acontecimientos inmediatamente anteriores, pero parece que en su caso los problemas de memoria son más graves. ¿Recuerda su nombre?». «Ruby Clark», respondió ella lentamente. «26 de abril de 1969. «Bien», asintió el médico en señal de aprobación. «¿Y qué año es?». «2012», contestó Ruby, y vaciló al notar que Oliver y el médico se miraban. «Es 2025», la corrigió suavemente el doctor Benson. «Parece que has perdido unos 13 años de recuerdos. Esto es más grave de lo que esperaba. Tendremos que hacerle más pruebas». Ruby sintió que el pánico se apoderaba de ella. ¿13 años? ¿13 años enteros de vida desaparecidos? ¿Es permanente?», preguntó, sintiendo que le temblaba la voz. «Es difícil de decir», respondió el médico. «En muchos casos, la memoria vuelve gradualmente, a veces por completo, a veces parcialmente, a veces tarda semanas, a veces meses, pero hay casos en que algunos recuerdos no vuelven. Haremos todo lo posible por ayudarte». Ruby se recostó en la almohada intentando asimilar lo que había oído. 13 años. ¿Qué había cambiado en ese tiempo? ¿En quién se había convertido? Tenían hijos Oliver y ella. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero se sentía demasiado agotada para hacerlas todas en ese momento. «La dejaré descansar», dijo la doctora Benson. «Mañana le haremos un examen completo. Mientras tanto, procura no esforzarte demasiado». Cuando el doctor se marchó, Oliver volvió a cogerle la mano. «Todo irá bien», le aseguró. «Estoy aquí para ti. Lo superaremos juntos». Ruby asintió, pero algo en su voz parecía poco natural, como si estuviera leyendo un texto preparado. Quizá fuera solo el efecto de la medicación, pensó, o los efectos de una herida en la cabeza.
Tengo que hacer unas llamadas, dijo Oliver poniéndose en pie. No, gracias, dijo Ruby. Voy a descansar un rato. Oliver se inclinó para besarle la frente y salió de la habitación. Ruby cerró los ojos e intentó recomponer los fragmentos de sus recuerdos. Recordó su infancia, su juventud, la universidad, su primer trabajo en una agencia de publicidad. Recordó que conoció a Oliver en un acto benéfico, su primera cita, su proposición de matrimonio, su boda. Y entonces los recuerdos se detuvieron, como si alguien hubiera cortado la película. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Una enfermera entró en la habitación con una bandeja. «Es la hora de comer, señora Clark», sonrió. Ruby intentó incorporarse, pero un dolor agudo en las costillas le hizo hacer una mueca. «Cuidado», le advirtió la enfermera mientras la ayudaba a levantarse. Cuando Ruby estuvo cómoda, la enfermera colocó la bandeja en la mesilla de noche. «Gracias», dijo Ruby, mirando el cuenco de lo que parecía sopa. Lo siento, ¿sabe cuánto tiempo voy a estar aquí?» «La doctora Benson quiere que te quedes aquí unos días más», contestó la enfermera. Ruby asintió y cogió la cuchara. Solo ahora se dio cuenta de lo hambrienta que estaba. «He oído que le cuesta recordar cosas», continuó la enfermera con cuidado. «Debe de ser terrible». «Sí», asintió Ruby. «Es como si una parte de mí desapareciera». «Su marido parece muy cariñoso», dijo la enfermera, ajustando el gotero. «Apenas se separó de usted mientras estuvo inconsciente». «¿De verdad?» Ruby no sabía por qué, pero esta información no parecía creíble. «Oh, sí», confirmó la enfermera. «Él y esa elegante señora, tu amiga, se turnaban para cuidarte». «¿Una amiga?», volvió a preguntar Ruby sintiendo una punzada fría en el corazón. «Sí, una rubia alta», explicó la enfermera. «Se llama Patricia, creo. Dijo que erais muy amigas. Patricia». Ruby intentó pensar si conocía a alguien con ese nombre, pero no le vino nada a la cabeza. «Yo no recuerdo a nadie que se llamara Patricia», admitió. «Oh», la enfermera alzó las cejas, sorprendida. «Bueno, la doctora Benson me advirtió sobre los problemas de memoria. No se preocupe, estoy segura de que volverá». Ruby asintió y siguió comiendo, pero se le había quitado el apetito. ¿Quién es esa Patricia y por qué se siente tan ansiosa cuando oye hablar de ella? La puerta volvió a abrirse y Ruby levantó la vista, esperando ver a Oliver. Pero una mujer rubia, alta y delgada, de unos 40 años, vestida con un traje color crema de impecable gusto, entró en la habitación con una sonrisa profesional en el rostro al ver que Ruby estaba despierta. «Ruby, querida», exclamó, «no sabes cuánto me alegro de verte despierta». Se acercó a la cama y cogió la mano de Ruby con tanta familiaridad como si fueran amigas íntimas. Ruby sintió que su cuerpo se tensaba. «Lo siento, pero ¿quién eres?», preguntó Ruby, apartando suavemente la mano. La rubia pareció sorprendida por un momento, luego su rostro adoptó una expresión comprensiva. «Oh, Oliver me advirtió que tenías problemas de memoria, pero no pensé que fuera tan grave», dijo. «Patricia Vale. Somos amigas desde hace 7 años. Incluso fui tu dama de honor en tu boda con Oliver hace 3 años». Ruby se quedó mirando a la mujer, intentando distinguir algo familiar en su rostro, pero no había nada. «Lo siento», dijo Ruby, «yo no te recuerdo». «El médico dijo que podía ocurrir», suspiró Patricia, sentándose en una silla junto a la cama. «No te preocupes, cariño, lo comprendo, y estaré aquí para ayudarte a recordar». Había algo en su tono que no se correspondía con las palabras, algo falso, o Ruby se estaba volviendo paranoica. Tal vez fuera una reacción normal despertarse y descubrir que 10 años de tu vida acaban de desaparecer. «¿Oliver va a volver pronto?», preguntó Ruby, deseosa de repente de ver a alguien conocido, aunque esa familiaridad le resultara extraña. «Oh, ha ido a rellenar unos papeles abajo»,
dijo Patricia. Ya sabes, la burocracia del hospital. Me ofrecía sentarme contigo mientras él lo solucionaba. Abrió el bolso y sacó un pequeño espejo. Tienes mejor aspecto del que habría esperado después de un accidente así. Ruby dudó, pero venció su curiosidad. Cogió el espejo y miró su reflejo. El rostro que le devolvía la mirada le resultaba familiar, pero diferente al mismo tiempo, más viejo, con rasgos más delgados y algunas arrugas alrededor de los ojos que ella no recordaba. Tenía una cicatriz reciente sobre la ceja derecha y un gran moratón en la mejilla. Pero lo que más le llamó la atención fue el pelo. Era más corto y más claro de lo que ella recordaba. «¿Me cambié el pelo?», preguntó Ruby, tocándose el pelo con la mano sana. «Ah, sí», confirmó Patricia con una extraña satisfacción. «¿Recuerdas cuando fuimos juntas a mi estilista? Querías cambiar de look porque decías que te sentías estancada en la rutina». Ruby no recordaba nada, pero había algo en la historia de Patricia que no encajaba. Siempre le había gustado su pelo oscuro y estaba orgullosa de él. ¿Por qué de repente había decidido volverse rubia? «¿Y el trabajo?», preguntó Ruby, intentando recabar más información. «¿Sigo trabajando en la agencia de publicidad?». Patricia sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Dejaste la agencia después de que Oliver y tú os mudarais a vuestra nueva casa hace 5 años. Decidiste centrarte en tu hogar y en tus aficiones. ¿Recuerdas tu afición a la jardinería? Tu Rosaleda es el orgullo del barrio. ¿Jardinería? ¿Un jardín de rosas?». A Ruby nunca le interesaron las plantas. Le encantaba su trabajo y soñaba con ser directora creativa. ¿Por qué de repente dejó todo por la jardinería? No tenía ningún sentido. Ruby se sintió ansiosa. Algo iba mal, o su memoria le había jugado una mala pasada mucho peor que borrar unos cuantos años, o... La puerta se abrió y Oliver entró en la habitación. Sus ojos pasaron de Ruby a Patricia y en su rostro apareció una expresión que Ruby no pudo descifrar. «Patricia», dijo con la voz entrecortada, «no sabía que estabas aquí». «Solo quería ver cómo estaba nuestra querida paciente», contestó Patricia, poniéndose en pie. «Le he estado contando los últimos años para ayudarla a orientarse». «Es muy amable por tu parte», dijo Oliver, eligiendo las palabras con cuidado. «Por supuesto», asintió Patricia con la misma sonrisa falsa. «No pretendía hacerle daño. Solo pensé que las caras y las voces familiares podrían ayudar». Se volvió hacia Ruby y le dio un ligero apretón en la mano. «Descansa, cariño. Volveré a visitarte. Y no te preocupes, cuidaré de la Rosaleda mientras te recuperas». Cuando Patricia se marchó, la habitación se quedó en silencio. Ruby miró a Oliver, intentando comprender sus sentimientos. El hombre que ella recordaba era un abogado enérgico y ambicioso, con una mente aguda y una cálida sonrisa. Este Oliver parecía más reservado, cauteloso, con algo frío en los ojos. «¿Quién es en realidad?», preguntó finalmente Ruby. «Patricia, te dije que era tu amiga. La conociste en el gimnasio hace unos años y os hicisteis muy amigos». «¿En el gimnasio?», volvió a preguntar Ruby. «Pero si me acaba de decir que he dejado el trabajo para ocuparme de la casa y de la jardinería». Sonó dubitativa al pronunciar la última palabra. Oliver se encogió de hombros, sin mirarla a los ojos. «Bueno, de todas formas, ibas al gimnasio. Para mantenerte en forma». Ruby sintió que se le cortaba la respiración al darse cuenta de repente. Recordó que Oliver había salido de la habitación para hacer unas llamadas. Una de esas llamadas había sido a Patricia, para avisarla. «Oliver», dijo Ruby, intentando mantener la calma, «no recuerdo nada sobre jardinería, la Rosaleda o Patricia. Ni siquiera creo que me caiga muy bien. Pero lo más extraño es que no recuerdo haber querido dejar mi trabajo. Me encantaba mi trabajo». «Ruby, ahora mismo estás muy vulnerable», le dijo cogiéndole la mano. «Has pasado por muchas cosas. Tu cabeza necesita tiempo para sanar. No intentes recordarlo todo a la vez.
Los recuerdos volverán cuando estés preparada. Ruby quiso decir algo más, pero la interrumpió un golpe en la puerta. El doctor Benson entró en la habitación con una tableta en la mano. «Veo que ha tenido muchas visitas, señora Clark», dijo mientras miraba las notas. «¿Cómo se siente?» «Confundida», respondió Ruby con sinceridad, «y un poco asustada». «Es normal», le aseguró el médico, «pero el cuerpo tiene una capacidad asombrosa para curarse a sí mismo. Me gustaría hacerle más pruebas mañana, si se siente con fuerzas». «Por supuesto», aceptó Ruby. «Quiero averiguar qué me pasa en la memoria». «Estupendo», sonrió la doctora Benson. «Le sugiero que descanse un poco. Demasiados estímulos pueden ser agotadores para un cerebro en recuperación». Se volvió hacia Oliver. «Señor Clark, ¿puedo hablar con usted en el pasillo?» Oliver asintió y se levantó. «Ahora vuelvo», le dijo a Ruby apretándole la mano. Cuando se fueron, Ruby se recostó en las almohadas, exhausta pero con la mente despejada. Algo no va bien aquí. Oliver está raro. Esa Patricia con su falsa amistad y sus historias sobre la Rosaleda. Todo parecía una especie de actuación. Pero, ¿por qué? Ruby intentó concentrarse en lo último que recordaba. Era por la mañana, iba de camino al trabajo. Tenía una reunión importante, con un cliente potencial. Preparó una presentación hasta bien entrada la noche. Oliver no estaba contento de que ella estuviera trabajando tan duro. ¿Se pelearon? Ruby intentó recordar, pero los recuerdos se le escapaban como agua entre los dedos. Después de permanecer unos minutos con los ojos cerrados, oyó abrirse la puerta de la sala. Pero no abrió los ojos y decidió fingir que estaba dormida. «Está dormida», dijo la voz de Oliver. «Bien, tenemos que hablar». «No podríamos hacerlo en tu despacho», era la voz de Patricia, que obviamente esperaba en el pasillo. «Aquí es demasiado arriesgado». «Ahora no puedo ir al despacho», le cortó Oliver. «¿Qué le has dicho?» «No mucho», contestó Patricia. «Solo mantener la leyenda, que yo era su mejor amiga, que había dejado el trabajo para ocuparse de la casa, lo típico». «Te dije que te tomaras tu tiempo», sonó irritado Oliver. «Lo más importante ahora es que firme esos papeles antes de que recuerde nada que pueda perjudicarla». «¿Papeles?», volvió a preguntar Patricia. «¿Qué papeles?» «El traspaso de la casa», explicó Oliver. «He encontrado una laguna en nuestro acuerdo prenupcial. Si ella lo firma ahora, la casa pasará a ser de mi propiedad y, por tanto, tuya». «¿Pero firmará?» Patricia sonaba dubitativa. «No parece tan desorientada como describes, y está haciendo preguntas». «Firmará», dijo Oliver con firmeza. «Haré que parezca una simple formalidad para el seguro». «¿Estás seguro?», preguntó Patricia con escepticismo. «Porque cuando entré, me miró como si presintiera que algo iba mal». «Es solo paranoia por la herida», la tranquilizó Oliver. «¿Y si lo hace?». Patricia sonó aterrada. «No lo hará», respondió Oliver con frialdad, «no pronto, y cuando lo haga será demasiado tarde. Los papeles estarán firmados y nos quedaremos con todo». Ruby sintió que el corazón le latía con fuerza. Apenas pudo evitar abrir los ojos y gritar. Estaban planeando robarle. Su propio marido y esta mujer que ni siquiera recordaba. El testamento de la tía. ¿Qué tía? Ruby forzó la memoria. Tenía una tía Eleanor, la hermana de su madre. Era una solterona rica que había adorado a Ruby desde que era una niña, pero Eleonora estaba sana y llena de energía la última vez que Ruby la había visto. «¿Y si no lo firma?», insistió Patricia. «Lo hará», insistió Oliver. «¿Y si no lo hace? Tenemos un plan alternativo». «¿Quieres decir...?» Patricia bajó la voz para que Ruby no pudiera oír lo que decía. «Sí», dijo Oliver, «pero es un último recurso. No quiero recurrir a eso». «Claro que no, cariño», ronroneó Patricia. «Ninguno de los dos quiere hacerlo. Es más fácil que firme los papeles y se traslade tranquilamente a ese centro de rehabilitación del que hablamos». «¿Un centro de rehabilitación?».
Ruby sintió que se apoderaba de ella un frío horror. No solo iban a quitarle la casa, iban a deshacerse de ella, a esconderla en algún lugar donde nadie oyera sus protestas. «Viene alguien», susurró de pronto Patricia. «Llámame cuando estés libre». Ruby oyó el sonido de un beso, seguido de pasos rápidos y la puerta cerrándose. Unos segundos después, oyó a una enfermera entrar en la habitación. «Señor Clark», le dijo, «la hora de visita ha terminado». «Por supuesto», respondió Oliver, con la misma falsa preocupación en la voz que Ruby reconocía ahora. Ruby oyó cómo se acercaba a la cama y se inclinaba hacia ella. «Buenas noches, cariño», susurró y le besó la frente. Cuando la puerta se cerró tras él, Ruby fingió dormir unos minutos más mientras la enfermera comprobaba los monitores. «Sé que estás despierta», dijo de repente la enfermera. Ruby abrió los ojos y sintió que el corazón se le aceleraba de miedo. ¿La enfermera había oído su conversación? ¿Cómo lo ha sabido?, preguntó Ruby con cautela. La enfermera, una mujer de mediana edad y ojos amables, sonrió. «Tengo 20 años de experiencia. Sé la diferencia entre dormir y fingir». Se inclinó más hacia ella y bajó la voz. «Y también sé la diferencia entre un hombre cariñoso y un hombre que interpreta un papel». Ruby sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Lo has oído?», susurró. «No mucho», respondió la enfermera con sinceridad, comprobando su goteo, «pero lo suficiente para saber que algo va mal. Mire, señora Clark, no quiero meterme en sus asuntos personales, pero si necesita ayuda puede confiar en mí». Ruby dudó. ¿Podría confiar en esta mujer? Pero su intuición, que había reaccionado tan bruscamente ante la falsedad de Oliver y Patricia, le dijo que la enfermera era sincera. «Yo no recuerdo mucho de los últimos 13 años», admitió Ruby. «Pero sé que mi marido trama algo malo. Quiere que firme unos papeles antes de que recuerde el testamento de mi tía». La enfermera asintió, como si eso confirmara sus sospechas. «Me llamo Mary Thompson», dijo. «Estoy de guardia todas las noches en esta sala. Puedo ayudarle a ponerse en contacto con alguien de confianza, familia, amigos, un abogado». «Ya no sé quiénes son mis amigos», sonrió Ruby con amargura, «y no estoy segura de poder confiar en los recuerdos que tengo de mi familia. Un abogado, sí, sería lo apropiado, pero ahora mismo no sé si tengo abogado». «¿Y tu teléfono?», preguntó Mary. «Quizá tenga contactos que puedan ayudarte». «Mi teléfono...». Ruby miró a su alrededor. «Tenía un teléfono cuando ocurrió el accidente». «Sí», asintió Mary. «Pero tu marido se lo llevó. Dijo que iba a encargarte uno nuevo porque el viejo estaba roto. Aunque, para ser justos, parecía funcionar perfectamente cuando lo trajeron con tus cosas». «Por supuesto», pensó Ruby. Oliver le había quitado el teléfono para que no pudiera ponerse en contacto con nadie que pudiera decirle la verdad. «Señora Thompson», empezó Ruby. «Solo Mary, por favor», sonrió la enfermera. «Mary», Ruby respiró hondo. «¿Qué harías tú en mi lugar?». Mary se lo pensó mientras comprobaba las lecturas del monitor. «Primero, no dejaría que nadie supiera que sospechaba algo», dijo finalmente. «Seguiría interpretando el papel de paciente confusa con amnesia. En segundo lugar, habría intentado recabar más información. Tal vez preguntaría a mi marido por mi vida, como si intentara recordar. Y en tercer lugar, empezaría a buscar la forma de ponerme en contacto con alguien de fuera del hospital que pudiera ayudarme». Ruby asintió. «¿Y si realmente no tengo a nadie?», preguntó, sintiendo que la desesperación volvía a invadirla. «¿Y si dejara mi trabajo, como dijo Patricia, y dedicara mi vida a la jardinería?», dijo la última palabra con franca incredulidad. María sonrió. «Sabes, hace unos días, mientras estabas inconsciente, te cambié la bata del hospital. Tienes callos en las manos», señaló el interior de los dedos pulgar e índice de Ruby.
pero no son callos de herramientas de jardinería, son callos de un bolígrafo o un lápiz, de horas de escritura. Mi hija tiene los mismos, es periodista. Ruby se miró las manos y notó los característicos callos. Había estado escribiendo. Escribía mucho. Pero, ¿por qué? Si había dejado su trabajo en la agencia de publicidad, ¿qué había estado haciendo todos estos años? Significa algo, murmuró Ruby, intentando encajar las piezas del rompecabezas. Tengo que recordarlo. No te esfuerces demasiado, le advirtió Mary. A veces la mejor manera de recordar algo es no esforzarse demasiado. Deja que tu subconsciente haga el trabajo. Ruby asintió, sintiendo que el cansancio se apoderaba de ella. Mañana puedo llevarte mi teléfono para que busques información o te pongas en contacto con alguien. ¿Harías eso por mí?, preguntó Ruby, asombrada. ¿Pero por qué, si ni siquiera me conoces? Mary comprobó el monitor y ajustó la manta de la cama de Ruby. Hace 30 años yo estaba en una situación parecida, dijo en voz baja. Mi primer marido no era un buen hombre, y nadie me ayudó cuando lo necesité. Me prometí a mí misma que no pasaría de largo si veía a una mujer en apuros. Gracias, susurró, no sé qué habría hecho sin ti. Ahora tienes que descansar, dijo Mary, apagando la luz del techo y dejando solo una tenue lámpara de noche. Es probable que tu marido venga con unos papeles que quiere que firmes. No voy a firmar nada, dijo Ruby con firmeza. Ten cuidado, le advirtió Mary. Que no se enteren de que sospechas. Piensa en una razón para posponer la firma. Di que te duele la cabeza, que necesitas tiempo para pensarlo. Ruby asintió, comprendiendo la sabiduría de este consejo. Si Oliver se enteraba de que ella había descubierto su plan, ¿quién sabía lo que haría? Ahora duerme un poco, dijo Mary dirigiéndose a la puerta. No tienes nada que temer. Cuando la puerta se cerró, Ruby cerró los ojos, pero no podía dormir. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era Patricia y cuánto tiempo llevaba con Oliver? ¿Qué le había pasado a la tía Eleanor? ¿Por qué ella, Ruby, dejó el trabajo que tanto amaba? Y lo más importante, ¿desde cuándo se había planeado todo esto? Pero en medio de todos estos pensamientos inquietantes, también tenía un rayo de esperanza. Había encontrado una aliada, María, y tal vez mañana, con su ayuda, Ruby sería capaz de encontrar respuestas a sus preguntas. Pero por ahora necesitaba descansar y ganar fuerza, porque mañana tendría que interpretar el papel más importante de su vida, el de una mujer ingenua y confusa que no sospechaba que había un complot contra ella. Con este pensamiento, Ruby cayó finalmente en un inquietante sueño en el que corre por un oscuro pasillo, perseguida por sombras que susurran su nombre con las voces de Oliver y Patricia. La semana que siguió al despertar en el hospital pasó volando para Ruby. Exámenes médicos, conversaciones con los doctores, pruebas psicológicas, todo ello fue agotador tanto física como emocionalmente. Pero lo más difícil era mantener la máscara de ingenuidad ante Oliver. Él venía todos los días, siempre con flores y golosinas, lo que no hacía más que aumentar la sensación de falsedad. La doctora Benson dice que hoy puedes irte a casa, anunció Oliver al entrar en la habitación en su último día en el hospital. Te he traído algo de tu ropa favorita. Ruby forzó una sonrisa, aunque era lo último que quería hacer. Había aprendido mucho de Mary esta semana. Resultó que Oliver y ella se habían mudado a una casa nueva hacía 5 años, una enorme mansión en las afueras que había pertenecido a su tía Eleanor. Su tía había muerto y le había dejado todas sus posesiones a Ruby, pero con una condición: no podía vender la propiedad ni cederla durante otros 15 años. Ruby también se enteró de que Oliver había perdido su bufete debido a algún escándalo y que ahora trabajaba como asesor, ganando mucho menos que antes. Gracias, dijo Ruby, cogiendo el paquete. Me alegro de haber salido por fin de aquí. Lo estaba. Se sentía segura en el hospital, sabiendo que Mary estaba allí, pero no podía quedarse allí para siempre.
Además, Ruby sabía que tenía que ver su casa, hablar con otras personas, intentar encontrar respuestas a todas las preguntas que se le habían acumulado. «Te ayudaré a vestirte», se ofreció Oliver acercándose. «No», replicó Ruby demasiado deprisa, y luego suavizó el tono. «Quiero decir que puedo hacerlo yo sola. Necesito aprender a ser independiente otra vez». Oliver asintió, pero sus ojos brillaron con desconfianza. «Esperaré en el pasillo». Cuando se marchó, Ruby se cambió rápidamente de ropa. En la bolsa había unos vaqueros, una sudadera y una chaqueta ligera, todo lo cual no era de su talla, un poco demasiado grande. ¿Había adelgazado desde el accidente o había traído Oliver deliberadamente la ropa de otra persona? Mientras Ruby se abrochaba la chaqueta, Mary entró en la habitación. «Sí, veo que te estás preparando para recibir el alta», dijo en tono formal, sabiendo que Oliver podía entrar en cualquier momento. Le entregó a Ruby una carpeta con el historial médico. Pero dentro, Ruby lo sabía, había una pequeña libreta con números de teléfono que Mary le había ayudado a encontrar. El número de un abogado especializado en el sector inmobiliario, el de un investigador privado y el de la propia Mary. «Gracias por todo», dijo Ruby con sinceridad, apretando la mano de la enfermera. «Es mi trabajo», contestó Mary, pero sus ojos la delataban. «Cuídese». Cuando terminaron todas las formalidades, Ruby fue llevada en silla de ruedas, un procedimiento hospitalario que odiaba pero que tenía que soportar. Oliver la llevó por los pasillos hasta la salida, donde la esperaba un taxi. «¿Y tu coche?», preguntó Ruby, recordando que siempre habían tenido dos. «En el taller», respondió Oliver rápidamente. «El tuyo tuvo un accidente y el mío necesita mantenimiento». Otra mentira, pensó Ruby, pero se limitó a asentir. El viaje a casa duró casi una hora. Fueron a las afueras de la ciudad, a un barrio que Ruby no reconoció. Cuando llegó, no pudo evitar asombrarse al ver una mansión georgiana de 3 plantas con unos terrenos enormes. «¿Esta es nuestra casa?», preguntó al bajarse del taxi. «Sí», respondió Oliver con orgullo. «La tía Eleanor te la dejó a ti. Vivimos aquí desde hace 5 años». Ruby subió lentamente por el camino hasta la casa, sintiéndose como una completa extraña. El lugar era lujoso, pero frío. No la hacía sentir como en casa. Dentro era aún peor. El salón, decorado con un estilo que a Ruby nunca le había gustado, era demasiado pomposo, con pesadas cortinas y antigüedades que parecían más propias de un museo que de una casa. Caminó lentamente por las habitaciones, tocando cosas, intentando sentir al menos algo familiar. «Deberías descansar», le dijo Oliver cuando llegó a la sala de estar del segundo piso. «El médico dijo que no hicieras esfuerzos los primeros días». «Sí, supongo», asintió Ruby. «¿Dónde está nuestro dormitorio?» «Tu dormitorio está allí». Oliver señaló la puerta al final del pasillo. «Por lo de dormir, suelo trabajar hasta tarde y no quería molestaros. ¿Dormitorios separados?». A Ruby le pareció extraño, pero quizá ahora fuera lo mejor. «Vale», dijo. «De verdad que quiero descansar». «Te despertaré para cenar», prometió Oliver. Ruby sonrió débilmente y se dirigió a su dormitorio. Era mejor de lo que esperaba, espaciosa, con grandes ventanales que daban al jardín. Pero, al igual que el resto de la casa, la habitación no le parecía nada íntima. Se sentó en la cama y miró a su alrededor. Sobre la mesilla de noche había fotografías de ella y Oliver en una especie de recepción, de ella en el jardín, obviamente con la misma Rosaleda de la que había hablado Patricia, y una de una mujer mayor que debía de ser la tía Eleanor. Ruby cogió la última foto y la miró detenidamente. Sí, era la tía Eleanor, pero mucho mayor de lo que Ruby recordaba. Su rostro parecía demacrado, sus ojos cansados, y algo en sus ojos, tristeza, decepción. Dejando la foto en su sitio,
Ruby empezó a mirar por la habitación con cautela. Sentía que debía buscar algo, pero no sabía qué era. Miró en el armario. Ropa que nunca elegiría para sí misma, demasiado conservadora e incolora. Revisó las mesillas de noche. Nada interesante, salvo algunos libros de jardinería y novelas femeninas que nunca había leído. Nada debajo de la cama. En el cuarto de baño, conectado con el dormitorio, solo había los artículos de aseo habituales. Ruby empezó a sentirse decepcionada. No había nada aquí que pudiera darle una pista sobre su vida real durante estos 13 años, y entonces recordó los callos que tenía en los dedos. Mary había dicho que eran callos de escribir. Quizá había notas suyas en alguna parte. Ruby volvió a mirar a su alrededor. Había una pequeña secretaria en un rincón. Se acercó e intentó abrirla, pero estaba cerrada. Le pareció sospechoso. ¿Por qué ibas a cerrar con llave una secretaria en tu propia habitación? Ruby recordó la vieja costumbre de su tía Eleanor de esconder llaves de repuesto. Si esta era su casa, quizá todavía quedara alguna de las tradiciones. Empezó a buscar en los lugares más obvios, debajo del jarrón, detrás del cuadro, debajo de la alfombra. No había nada. Entonces Ruby recordó que a su tía le gustaba esconder las llaves en las propias cerraduras, detrás de un falso panel o de un adorno decorativo. Examinó detenidamente la cerradura de la secretaria y se dio cuenta de que la placa decorativa estaba ligeramente suelta. Intentó girarla y, he aquí, la tapa se abrió, revelando un pequeño alijo con una llave. Ruby introdujo la llave en la cerradura con manos temblorosas. Encajaba perfectamente. La secretaria se abrió y Ruby casi gritó de emoción. Dentro había montones de papeles escritos a mano. No era publicidad, como habría esperado, sino un manuscrito. Estaba escribiendo un libro. Ruby cogió las primeras páginas y empezó a leer. Un testamento de miedo, la historia de una conspiración. Autora, Ruby Clark. Cuando la tía Eleanor cambió su testamento, no le di mucha importancia. La gente mayor suele revisar este tipo de documentos. Pero ahora, después de su muerte, empiezo a darme cuenta de que intentaba protegerme. ¿De quién? De mi propio marido, que lenta pero metódicamente intenta quitarme todo lo que poseo. Ruby no podía apartarse. No era solo una novela, era un documental, su propia historia. Pasó las páginas rápidamente, absorbiendo la información con avidez. Según el texto, ella empezó a sospechar de Oliver hace unos años, cuando notó extraños patrones. El dinero desaparecía de sus cuentas conjuntas. Oliver insistía en mudarse a casa de la tía Eleanor, a pesar de que antes odiaba los suburbios. Entonces empezaron a aparecer documentos que él le pedía que firmara, poderes notariales, acuerdos de propiedad conjunta y, por supuesto, la repentina aparición de Patricia, a la que presentó como una vieja conocida que más tarde se convertiría en la mejor amiga de Ruby. Luego viene lo peor. La grabación está fechada solo un mes antes del accidente. Hoy he encontrado recibos de la farmacia. Oliver había estado comprando somníferos, a pesar de que siempre decía que dormía muy bien. Cuando revisé nuestras tazas después del té de la tarde, noté un residuo extraño en el fondo de la mía. ¿Intentaba envenenarme o simplemente controlarme? Ya no bebo ni como nada de lo que me da. Dios, ¿en qué se ha convertido mi vida? Tengo que actuar con rapidez. He quedado con un abogado mañana, pero temo que Oliver se entere. Y esa fue la última entrada. Ruby sintió que un sudor frío le cubría la frente. El accidente había ocurrido al día siguiente de esta grabación. No podía ser una coincidencia. ¿Se había enterado Oliver de sus planes y había provocado el accidente? Sonaba increíble, pero después de todo lo que había leído, no parecía imposible. De repente, Ruby oyó pasos en el pasillo. Rápidamente, recogió los papeles y los volvió a meter en la secretaria. La cerró y volvió a guardar la llave en el escondite.
Estás despierta, dijo Oliver al entrar en la habitación. ¿Cómo te encuentras? Un poco cansada, contestó Ruby, intentando sonar normal, pero quería echar un vistazo a la habitación, intentar recordar. ¿Y lo has hecho?, preguntó él con la voz llena de una ansiedad que intentaba ocultar. Oliver se relajó visiblemente. Tómate tu tiempo, dijo. El médico ha dicho que necesitas tiempo. Por cierto, tengo la documentación de la compañía de seguros sobre tu accidente. Quieren que firmes unos formularios. Eso es todo, pensó Ruby. Por supuesto, dijo. Déjalos, los miraré más tarde. Oliver insistió. Oliver, fingió Ruby, me duele la cabeza. No puedo ocuparme de los papeles ahora. Déjame en paz hasta mañana, ¿vale? Estaba obviamente descontento, pero asintió. Pero tenemos que hacerlo mañana. Y una cosa más. He pensado que te vendría bien visitar el centro de rehabilitación del que hablaba la doctora Benson. Paz, tranquilidad, ayuda profesional. Un centro de rehabilitación. Exactamente de lo que había hablado con Patricia en el hospital. Tal vez, dijo Ruby evasivamente, pero ahora mismo solo quiero estar en casa, intentar volver a la normalidad. Por supuesto, asintió Oliver, pero sus ojos seguían fríos. La cena es a las 7, comida china, como prometí. Cuando se fue, Ruby respiró hondo, intentando calmarse. Ahora sabía mucho más, pero eso solo le daba más miedo. Tenía que actuar, y rápido. Sacó el cuaderno que Mary le había dado del archivo médico y abrió la página con el número del abogado. Ahora tenía que encontrar un teléfono y hacer la llamada sin que Oliver se diera cuenta. Ruby decidió registrar la casa mientras Oliver cenaba. Salió del dormitorio y empezó a moverse en silencio por el pasillo, mirando en las habitaciones. La mayoría estaban cerradas o parecían en desuso, habitaciones de invitados, despachos. Finalmente, encontró lo que se suponía que era el despacho de Oliver, una gran habitación con un enorme escritorio y estanterías. Un teléfono. Había un teléfono fijo en el escritorio. Ruby se acercó rápidamente y cogió el teléfono, pero la línea estaba cortada. Comprobó si el cable estaba desenchufado. Por supuesto, Oliver se había encargado de ello, pero tenía que haber otra forma de conectarse con el mundo. En una casa tan grande tenía que haber más de un teléfono. Ruby continuó su búsqueda, ahora con más cautela, escuchando sonidos procedentes de la primera planta, donde Oliver estaba desempaquetando la cena. En el pasillo del primer piso encontró lo que buscaba, otro teléfono, y estaba conectado. Ruby marcó rápidamente el número del abogado que Mary le había dado. Después de 3 timbres, contestó una voz de hombre. Despacho de William Harris, Servicios Jurídicos. Señor Harris, susurró Ruby. Me llamo Ruby Clark. Mary Thompson me dio su número. Necesito ayuda. ¿Señora Clark? Su voz se alzó sorprendida. ¿Me conoce?, preguntó Ruby, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Por supuesto, respondió la abogada. Usted es mi cliente. Llevamos 6 meses trabajando en su caso contra su marido. A Ruby casi se le cae el teléfono del susto, así que realmente buscaba ayuda legal. Señor Harris, dijo rápidamente, perdí la memoria después del accidente. No recuerdo 13 años de mi vida, pero he encontrado mis notas y empiezo a entender lo que pasa. Mi marido quiere hacerme firmar unos documentos. ¿Qué debo hacer? No firme nada, dijo el abogado con firmeza, y necesito verte lo antes posible. No estoy segura, respondió Ruby con sinceridad. Parece que controla todos mis movimientos. Ya veo, el abogado parecía preocupado. De repente, Ruby oyó pasos. Oliver subía las escaleras. «Viene alguien», susurró. «Te llamo luego». Colgó rápidamente y se alejó del teléfono, fingiendo mirar un cuadro en la pared. Oliver apareció un momento después. «Ah, ya estás aquí», dijo con fingida despreocupación. «La cena está lista». «Ya voy», contestó Ruby, intentando parecer tranquila. Solo estaba echando un vistazo a la casa.
Los cuadros son preciosos. Sí, convino Oliver. La mayoría son de la colección de tu tía. Vamos, la comida se está enfriando. La cena transcurrió en un tenso silencio. Ruby apenas tocó su comida, recordando su nota sobre una posible intoxicación. Oliver intentó mantener la conversación hablando de sus colegas y de algunos cotilleos sociales, pero Ruby se limitó a asentir sin escuchar. Su mente estaba preocupada por su plan de huida. Ahora sabía que sus sospechas estaban justificadas. La abogada le confirmó que ya estaba trabajando en un caso contra Oliver. El accidente probablemente no fue accidental, y ahora ella estaba en peligro. «Apenas comes nada», dijo Oliver. «¿No te gusta?» «Lo siento». Ruby forzó una sonrisa. «Es que no tengo mucha hambre». «Por supuesto», asintió Oliver. «Necesitas descansar». «No, gracias», se apresuró a decir Ruby. «Voy a acostarme si no te importa». «Como quieras», asintió Oliver, pero había algo de sospecha en sus ojos. De vuelta en su habitación, Ruby cerró la puerta con llave y apartó la cómoda para bloquear la entrada. No se fiaba de Oliver y temía que entrara por la noche, cuando ella dormía. Luego volvió a abrir la secretaria y sacó sus notas. Necesitaba averiguar más, encontrar pruebas que pudieran utilizarse contra él. Al hojear las páginas, de repente encontró un sobre escondido entre las sábanas. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano. «Si estás leyendo esto, estás en peligro. Todas las pruebas están aquí. Busca un ordenador y míralas. No confíes en nadie, especialmente en Oliver y Patricia». Una memoria USB. Ahí estaban las pruebas. Pero, ¿dónde podía encontrar el ordenador? De repente, Ruby recordó que había visto un portátil en el despacho de Oliver. Pero, ¿cómo llegar hasta allí? Debía de haber cerrado el despacho con llave por la noche. Tendría que esperar a la ocasión propicia. Ruby escondió el pendrive bajo el colchón y siguió leyendo sus notas. A partir de ellas, se enteró de detalles aún más chocantes. Oliver llevaba varios años con problemas económicos, después de perder su licencia de abogado por manejo fraudulento de fondos de clientes. Había empezado a salir con Patricia, su antigua secretaria, incluso antes de la muerte de la tía Eleanor. Y lo peor de todo, había sospechas de que la muerte de su tía no había sido natural, aunque oficialmente había fallecido de un ataque al corazón. Al leer estas líneas, escritas de su puño y letra, Ruby se sintió horrorizada y furiosa. ¿Cómo podía Oliver haberle hecho esto a ella, a la tía Eleanor? Pero también había fuerza en esa rabia. Ahora sabía la verdad y no se dejaría engañar. Ruby decidió que mañana tenía que encontrar la manera de salir de casa y reunirse con su abogado. Pero para ello necesitaba convencer a Oliver de que seguía sin sospechar nada. Se preparó para irse a la cama, sujetando con fuerza a su lado una pesada lámpara de escritorio, la única arma que encontró. La puerta cerrada, la cómoda cerrada y la lámpara no habrían detenido a Oliver si realmente hubiera querido entrar, pero al menos le daban cierta sensación de seguridad. Mientras se dormía en una cama extraña, en una casa extraña, con un hombre al que antes amaba y ahora temía, Ruby se juró a sí misma que saldría de esta trampa. Y cuando lo hiciera, Oliver y Patricia pagarían por todo lo que habían hecho. A la mañana siguiente, Ruby se despertó con el sonido de las risas de unas mujeres procedentes del primer piso. Al reconocer la voz de Patricia, se puso inmediatamente nerviosa. Se vistió rápidamente con un chándal que encontró en el armario, apartó con cuidado la cómoda y escuchó en la puerta. Ruby bajó las escaleras en silencio, tratando de no delatar su presencia. Al detenerse en la puerta del salón, pudo oír claramente la conversación entre Oliver y Patricia. «¿Todavía no ha firmado nada?» Patricia sonaba irritada. «Te lo dije, dame tiempo», respondió Oliver. «Todavía está desorientada, pero no lo suficiente como para firmar los papeles sin leerlos». «El tiempo se acaba, Oliver», insistió Patricia.
Si no conseguimos hipotecar esta casa, lo perderemos todo. ¿Crees que no lo sé? Oliver sonaba enfadado. ¿Y si no lo sabe? Preguntó Patricia. ¿Y si se acuerda? No seas ridículo, dijo Oliver, pero sonaba dudoso. Tú la viste. Vi sus ojos, dijo Patricia en voz baja. Me mira como si sospechara. Solo estás siendo paranoica, la tranquilizó Oliver. Volvamos al plan. Firmará los papeles, nos haremos con el control de la casa, pediremos un préstamo, pagaremos las deudas y la enviaremos a esa rehabilitación donde se quedará una larga temporada. ¿Y si se niega a IR? Preguntó Patricia. Entonces, Oliver bajó la voz, pero Ruby lo oyó igualmente. Usaremos las drogas que conseguí. Estará tan desorientada que los médicos recomendarán su hospitalización. Ruby se tapó la boca con la mano para no gritar. Pensaban drogarla. ¿Y su abogado? Preguntó Patricia. Este Harris no me parece el tipo de persona que se echaría atrás sin más. Ruby se puso tensa. Sabían lo de su abogado. No puede hacer nada, le aseguró Oliver. Tendremos todos los papeles necesarios firmados por ella. Todo parecerá perfectamente legal. Ruby sintió que el corazón le latía con fuerza. Tenía que actuar ya. Volvió tranquilamente a su habitación, cerró la puerta y colocó la cómoda en su sitio. Tenía que ponerse en contacto con su abogado de inmediato, pero ¿cómo salir de casa? Obviamente, Oliver no la dejaría ir sola. Comenzó a pasearse nerviosa por la habitación, tratando de pensar en un plan, cuando sus ojos se posaron en la ventana. Su habitación estaba en el segundo piso, pero había un gran árbol que crecía junto a la ventana. ¿Tal vez podría bajar? Ruby abrió la ventana y calculó la distancia. Era arriesgado, pero posible. Rápidamente cambió de plan. Primero convencería a Oliver de que aún no sospechaba nada y luego, por la noche, intentaría escapar por la ventana. Pero para ello necesitaba un teléfono, su propio teléfono, que según Mary se había llevado Oliver. Ruby respiró hondo para meterse en personaje y bajó al salón, donde Oliver y Patricia se apartaron rápidamente al oír sus pasos. «Buenos días», saludó Ruby, fingiendo estar somnolienta y despreocupada. «Ruby, cariño». Patricia se levantó del sofá y se acercó a ella con una sonrisa falsa. «¿Cómo te encuentras hoy? ¿Mejor?» «Todavía un poco adormilada», mintió Ruby, «pero mejor que ayer. Oliver, he estado buscando mi teléfono. No recuerdo dónde lo dejé». Oliver y Patricia intercambiaron miradas rápidas. «Tu teléfono se rompió en el accidente, ¿recuerdas?», dijo Oliver. «Te lo dije ayer. Pedí uno nuevo, pero aún no ha llegado». «Ah, sí, claro», fingió Ruby tratando de recordar. «No te preocupes», le aseguró Oliver. «Está todo en la nube. Cuando tengas un teléfono nuevo, se restaurarán todos tus datos». «Y una mierda», pensó Ruby. Oliver debía de tener miedo de que se pusiera en contacto con alguien que pudiera ayudarla. Pero asintió con una sonrisa de agradecimiento. «¿Qué tal si desayunamos?», sugirió Patricia, claramente intentando cambiar de tema. «He hecho tus gofres favoritos». «¿Cómo conoces mis gustos?», preguntó Ruby antes de poder contenerse. Patricia se quedó paralizada y Oliver se puso tenso. «Bueno, somos mejores amigos, ¿recuerdas?». Patricia se recuperó rápidamente. «Siempre pedías gofres con sirope de arce». «Es verdad». Ruby forzó una sonrisa. «Lo siento, a veces olvido hasta las cosas más obvias». El médico dijo que es normal después de un trauma así. «Por supuesto», asintió Patricia con tanta simpatía fingida que Ruby quiso darle un puñetazo. «Hasta entonces, Oliver y yo estamos aquí para ayudarte». «Eres muy amable», dijo Ruby, asqueada por lo que estaba diciendo. Durante el desayuno, Ruby se negó cuidadosamente a comer, alegando náuseas matutinas, y solo fingió beberse el zumo, vertiéndolo en realidad en una maceta cuando nadie la veía. Después de lo que había oído, no se atrevía a comer ni beber nada que Oliver o Patricia le ofrecieran.
Por cierto, dijo de repente Oliver, tengo que ir a la ciudad por negocios. Patricia se quedará contigo para que no te aburras. Ruby apenas pudo contener la sonrisa. Era su oportunidad. Si Oliver se había ido, tal vez podría engañar a Patricia para que huyera. Por supuesto, cariño, le dijo. Espero que todo te vaya bien. Cuando Oliver se fue, Patricia cambió inmediatamente de comportamiento. La falsa amabilidad desapareció de su rostro y su voz se volvió fría y comercial. Vale, Ruby, dijo. Tenemos que hablar. Ruby sintió que el corazón se le aceleraba. Por supuesto, dijo, intentando sonar despreocupada. ¿Sobre qué? Oliver cree que no recuerdas nada y que no sospechas nada, dijo Patricia, sentándose frente a ella en la mesa de la cocina. Lo veo en tus ojos. ¿Sabes algo, verdad? No sé de qué me estás hablando, dijo ella. La verdad es que no recuerdo gran cosa. Deja de jugar a eso, la cortó Patricia con los ojos brillantes de ira. La forma en que evitas comer, la forma en que reaccionas con confusión a lo que digo, recuerdas más de lo que dices. Ruby se dio cuenta de que no tenía sentido negarlo. Tal vez una táctica diferente funcionaría mejor. De acuerdo, dijo lentamente. Recuerdo algunas cosas, no todo, pero lo suficiente para saber que hay algo entre Oliver y tú, y que quieres que firme unos papeles. Patricia estudió su rostro, pero Ruby mantuvo la calma. ¿Y qué vas a hacer con esta información?, preguntó finalmente Patricia. Nada. Ruby se encogió de hombros. ¿Qué puedo hacer? Estoy confundida, sin pruebas, sin apoyo. Si Oliver y tú os queréis, no me interpondré en vuestro camino. Firmaré el divorcio si eso es lo que quieres. Patricia parecía sorprendida, pero seguía desconfiando. ¿En serio?, volvió a preguntar. ¿Así de fácil? No recuerdo que lleváramos 13 años casados, dijo Ruby. Puede que Oliver y yo fuéramos infelices. A lo mejor te quiere. No quiero vivir con un hombre que ama a otra. ¿Y la casa?, preguntó Patricia, claramente desconfiada ante la repentina concesión de Ruby. ¿La casa?, preguntó Ruby inocentemente. Patricia sonrió, y Ruby vio triunfo en su sonrisa. Patricia creía que Ruby realmente no recordaba el testamento de tía Elinor. Sí, claro, dijo rápidamente. Solo estaba poniendo a prueba tu memoria. Oliver compró esta casa hace 5 años. Entonces, ¿para qué firmar más papeles?, preguntó Ruby inocentemente. Patricia dudó. Obviamente no estaba preparada para semejante pregunta. Es una formalidad, dijo al fin. Un reaseguro para el banco. Por supuesto, asintió Ruby como si estuviera de acuerdo. ¿Entonces lo firmo cuando vuelva Oliver? Sería estupendo, dijo Patricia claramente satisfecha por cómo había ido la conversación. Y no te preocupes, no te echaremos a la calle. Ha encontrado un sitio estupendo para cuidarte mientras te recuperas. ¿Un centro de rehabilitación?, preguntó Ruby. Él lo mencionó. Sí, confirmó Patricia. Paz, tranquilidad, ayuda profesional, justo lo que necesitas. Más bien una cárcel, pensó Ruby, pero asintió. Necesito tumbarme, dijo levantándose de la mesa. De repente me duele la cabeza. Por supuesto, Patricia se levantó también. Estaré abajo si necesitas algo. De vuelta en su habitación, Ruby cerró la puerta y respiró hondo para intentar calmarse. Había ganado tiempo, y tal vez había obligado a Patricia a bajar un poco la guardia, pero seguía atrapada. Ahora tenía que encontrar la forma de salir de casa y ponerse en contacto con su abogado. Se acercó a la ventana y evaluó de nuevo el árbol. De día era demasiado arriesgado. Patricia podría verla. Tendría que esperar a la noche. De repente, Ruby vio que un coche de correos se detenía ante su puerta. El cartero se bajó y echó algo en el buzón. Si lograba interceptar el correo antes que Patricia, tal vez encontraría algo útil, una factura, una carta, algo con su nombre o la dirección de un abogado. Ruby empezó a pensar en cómo bajar las escaleras sin ser vista,
cuando de repente la puerta de su habitación se abrió sin llamar. Patricia estaba en el umbral. «Siento molestarte», dijo con fingida preocupación. «Te he traído una medicina para el dolor de cabeza». «Gracias», respondió Ruby, apartándose de la ventana. Patricia se acercó con una pastilla y un vaso de agua. «Esto te ayudará a dormir», le dijo. Ruby cogió la pastilla y el vaso, pero no tenía prisa por tomárselos. «Lo beberé más tarde», dijo. «Antes quiero leer un poco para distraerme». «Deberías tomártelo ahora», insistió Patricia con los ojos duros. «No tienes buen aspecto. Necesitas descansar». Ruby se dio cuenta de que Patricia no iba a marcharse hasta estar segura de que se había tomado la píldora. ¿Y si no eran los analgésicos? ¿Y si era la misma Itachi de la que hablaba Oliver? Por supuesto, aceptó Ruby, sabiendo que no tenía elección. Se metió la pastilla en la boca y bebió un sorbo de agua, pero gracias a un viejo truco que había aprendido en la universidad, pudo esconderla bajo la lengua sin tragársela. «Bien», dijo Patricia observándola. «Ahora descansa un poco, luego iré a verte». Cuando Patricia se fue, Ruby escupió rápidamente la pastilla y la envolvió en un pañuelo. Tenía razón, Patricia intentaba drogarla. La situación se había vuelto aún más peligrosa. Ruby se dio cuenta de que no podía esperar a que cayera la noche, tenía que actuar ya, mientras estuviera consciente y pudiera pensar con claridad. Abrió la puerta en silencio y escuchó. El sonido de la televisión procedía del primer piso. Probablemente Patricia estaba viendo un programa, esperando a que la show hiciera efecto en Ruby. Ruby salió en silencio al pasillo y se dirigió al dormitorio de Oliver. Tal vez allí encontraría su teléfono o alguna otra forma de ponerse en contacto con el mundo. La puerta estaba cerrada, pero se dio cuenta de que la cerradura era parecida a las que había visto en las otras habitaciones, sencillas y que se podían abrir con un alfiler. Volviendo a su habitación, Ruby encontró una horquilla en su cajón y volvió a la puerta de la habitación de Oliver. Tras unos minutos de manipulación, la cerradura cedió. Rápidamente entró y cerró la puerta tras de sí. La habitación de Oliver era mucho más lujosa que la suya. Una cama grande, muebles caros, un televisor de plasma en la pared. Ruby empezó a registrar metódicamente los cajones y armarios, intentando no dejar ningún rastro. En el cajón superior de la mesilla de noche encontró varios teléfonos móviles, entre ellos uno que reconoció como suyo, una funda rosa con sus iniciales. Pero cuando Ruby intentó encenderlo, se quedó sin batería. Ninguno de los otros teléfonos se encendía. Ruby siguió buscando y en el cajón de en medio encontró algo que le hizo dar un vuelco al corazón. Una carpeta con la etiqueta Ruby, historial médico. Miró rápidamente la carpeta y se horrorizó al ver que contenía informes médicos falsos en los que se afirmaba que padecía una enfermedad mental grave que requería internamiento. Incluso había un documento supuestamente firmado por ella en el que otorgaba a Oliver plenos poderes para tomar decisiones médicas en su nombre en caso de que estuviera enfermo. Ruby tuvo que actuar de inmediato. Hizo fotos de los documentos con una cámara digital que encontró en el mismo cajón, con la esperanza de poder utilizarlos como prueba. Luego empezó a buscar el cargador de su teléfono y finalmente lo encontró en el armario, escondido entre la ropa de Oliver. Lo enchufó rápidamente, pero sabía que no podía esperar hasta que estuviera completamente cargado. Tenía que encontrar otra forma de conectarse con el mundo. Entonces, Ruby se fijó en el portátil que había sobre la mesa. Estaba encendido y desbloqueado. Obviamente, Oliver no esperaba que nadie entrara en su habitación. Ruby abrió rápidamente el navegador y accedió a su correo electrónico. Para su sorpresa, recordó la contraseña. Era el nombre de su primer gato, que siempre utilizaba. Había varios miles de correos electrónicos sin leer en su bandeja de entrada, acumulados a lo largo de los años. Pero Ruby no tuvo tiempo de revisarlos.
Escribió rápidamente una carta al abogado cuyo número recordaba del cuaderno de Mary. Señor Harris, soy Ruby Clark. Estoy en peligro. Oliver y su amante Patricia me retienen en casa de la tía Eleanor. Intentan obligarme a firmar documentos y planean enviarme a un hospital psiquiátrico. Por favor, ayúdeme. La dirección es Willow Lane 42, la mansión de Eleanor Clark. Envió el correo electrónico y empezó a buscar el número de la policía en su navegador cuando oyó pasos en el pasillo. Ruby cerró rápidamente todas las ventanas de su portátil, cogió su teléfono, que ya estaba ligeramente cargado, y se escondió en el gran armario, dejando la puerta ligeramente abierta para ver qué ocurría. La puerta del dormitorio se abrió y entró Patricia, con el móvil en la mano. «Sí, está arriba, dormida», le dijo a alguien. «Le he dado lo que habéis preparado. Ella no sospecha nada». «No», aceptó firmar los documentos. «Sí, creo que realmente no recuerda nada del testamento». «Vale, nos vemos en una hora». Colgó el teléfono y se acercó al escritorio donde estaba el portátil. Ruby contuvo la respiración mientras miraba por la rendija de la puerta del armario. Patricia abrió el portátil y miró la pantalla con el ceño fruncido. «¿Pero qué?», murmuró mientras pulsaba el ratón. ¿Alguien ha estado usando el ordenador? Ruby sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Se había dejado algo abierto? Patricia siguió buscando algo, con cara cada vez más preocupada. De repente, se dio la vuelta y miró alrededor de la habitación. «¿Ruby?», llamó. Ruby se quedó paralizada, sin atreverse a respirar. Patricia fue al cuarto de baño y miró dentro, luego miró debajo de la cama. Al acercarse al armario, se dio cuenta de que el teléfono de Ruby seguía cargando. «Zorra astuta», siseó Patricia, sacando el teléfono del cargador. «¿Creías que no nos daríamos cuenta?». Se acercó al armario y abrió la puerta de golpe. «Ahí estás», dijo Patricia triunfante. «Sal de ahí. Ahora mismo». Ruby se dio cuenta de que no tenía elección. Salió lentamente del armario, con las manos donde Patricia pudiera verlas. «¿Qué haces aquí?», le preguntó Patricia, con los ojos brillantes de rabia. «Buscaba mi teléfono», respondió Ruby con sinceridad, decidiendo que no tenía sentido mentir. «Quería ponerme en contacto con algunos amigos de los que quizá me acordara». «¿Amigos?». Patricia soltó una risa fría. «Los has ahuyentado a todos con tus paranoias y locas acusaciones. ¿Qué planeáis Oliver y tú?», preguntó Ruby sin rodeos. «¿Por qué me retenéis aquí? ¿Es por la casa? ¿Es por el dinero de la tía Eleanor?». Patricia pareció sorprendida por un momento, luego su rostro adoptó una expresión calculadora. «Así que sí recuerdas», dijo. «Eso creía». «No todo», admitió Ruby, «pero lo suficiente para saber que tú y Oliver sois unos sucios ladrones». Patricia sacó de repente una pequeña pistola del bolsillo y apuntó a Ruby. «Siéntate», ordenó, señalando la cama. «Vas a quedarte sentada en silencio hasta que Oliver llegue a casa. Él sabrá qué hacer contigo». Ruby se incorporó lentamente, sin apartar los ojos de la pistola. Intentó no mostrar miedo, pero el corazón se le aceleró. Lo que no esperaba era una pistola. «No va a funcionar, Patricia», dijo Ruby, tratando de sonar tranquila. «Envié una carta a mi abogado. Él sabe dónde estoy y lo que está pasando». «Estás mintiendo», dijo Patricia, pero sus ojos brillaron de preocupación. «Mira el historial de tu navegador», sugirió Ruby. «Envié el correo electrónico desde el portátil de Oliver, y aunque borres el historial, ya se ha enviado. El abogado lo recibirá y se pondrá en contacto con la policía». Patricia se acercó al portátil con la pistola desenfundada y comprobó rápidamente el historial del navegador. «Maldita sea», maldijo al ver confirmadas las palabras de Ruby. Todo estaba perfectamente planeado. «Baja el arma, Patricia», dijo Ruby con calma, aunque su corazón se aceleraba. «Solo estás empeorando las cosas». «Cállate», gritó Patricia, aferrando nerviosamente el arma.
Sacó el teléfono y empezó a marcar el número de Oliver, aún con la pistola en la mano. «Oliver, vuelve enseguida», le temblaba la voz. «Tu querida esposa lo sabe todo. Se ha puesto en contacto con un abogado. Tenemos que actuar ya». Ruby la observaba atentamente, buscando una oportunidad para escapar. De repente, sonó una sirena en el exterior. «La policía», susurró Patricia, retirándose hacia la ventana. «No, no pueden llegar tan rápido». «Mi abogado no debía de estar esperándome», replicó Ruby. «No es demasiado tarde para controlar los daños. Cállate». Patricia acercó la pistola a Ruby. «Vamos abajo. Vas a decirles que todo está bien, que solo estás confundida a causa de tu amnesia». Oyeron que alguien golpeaba la puerta principal. «¡Policía! ¡Abran!». Patricia agarró a Ruby del brazo y tiró de ella hacia la puerta. «Sonríe y di que todo va bien», susurró, guardándose la pistola en el bolsillo pero sin soltarla. Bajaron las escaleras y Patricia, sujetando el codo de Ruby, abrió la puerta. Dos policías y un hombre trajeado que Ruby no reconoció estaban en la puerta. «Señora Clark», preguntó el hombre trajeado. «Soy William Harris, su abogado. Hemos recibido su carta». «No pasa nada», dijo Patricia rápidamente, apretando el codo de Ruby. «La SRA. Clark está un poco confusa desde el accidente. Ha perdido la memoria y a veces se inventa historias extrañas». «Me gustaría oírlo de boca de la propia señora Clark», dijo con firmeza uno de los policías. Ruby sintió que Patricia le presionaba la espalda con algo duro, probablemente una pistola. «Yo», empezó Ruby, pero entonces oyó el ruido de un coche que frenaba bruscamente fuera de la casa. Todos se giraron y vieron a Oliver saltar del coche. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mientras se acercaba. «¿Qué puedo hacer por ustedes, agentes?». «¿Señor Clark?», preguntó Harris. «Soy el abogado de su mujer. Recibimos una inquietante carta de ella. Mi esposa sufrió recientemente un accidente». Oliver puso una expresión preocupada. «Sufre de amnesia severa y paranoia. Sentimos mucho molestarle». «Tiene una pistola», exclamó de pronto Ruby, zafándose del agarre de Patricia. Los policías desenfundaron sus armas al instante. «Suelte el arma, manos arriba», ordenaron. Patricia, al darse cuenta de que se había acabado el juego, empujó a Ruby e intentó escapar por la puerta trasera, pero el segundo policía la alcanzó rápidamente y la agarró. «Esto es un malentendido», gritó Oliver, viendo cómo todo se desmoronaba ante sus ojos. «Mi mujer es una enferma mental. Tengo documentos», pidió Harris, sacando una carpeta de su maletín. «Sabemos de sus deudas, de su conspiración con la señora Vale y de su intento de malversar los bienes de su esposa». Oliver palideció. «Eso es mentira», susurró. «No podéis demostrar nada». «Oh, lo haremos», le aseguró Harris, señalando con la cabeza a Patricia, que ya estaba siendo esposada, y su esposa nos ha dado acceso a pruebas adicionales. Una hora más tarde, Oliver y Patricia ya estaban sentados en la parte trasera del coche de policía, y Ruby hablaba con Harris en el salón. «La enfermera Mary me llamó», explicó el abogado. «Dijo que estabas en peligro. Llevamos días intentando encontrarte. Cuando llegó tu carta, actuamos de inmediato». «Gracias». Ruby sintió que la tensión de los últimos días la liberaba. «¿Fue realmente un accidente?». Harris negó con la cabeza. «Sospechamos que Oliver dañó los frenos de tu coche. La policía está investigando». «¿Y la tía Eleanor?», preguntó Ruby en voz baja. «Su muerte». «Eso también se está investigando», confirmó Harris. «A petición suya, estamos exhumando el cadáver para realizar pruebas toxicológicas». Ruby asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «¿Y ahora qué, señor Harris?». «Ahora se recupera», sonrió el abogado. «Sus 13 años no se han ido para siempre, señora Clark. Con el tiempo,
Sus recuerdos volverán, quizá no todos, pero sí la mayoría. Va a ser un largo camino, suspiró Ruby, mirando por la ventana el jardín que una vez había pertenecido a su querida tía. Pero ahora no está sola, dijo Harris. Una semana después de la detención de Oliver y Patricia, Ruby paseaba por el jardín de la finca, observando cómo el sol poniente pintaba de dorado el cielo. Tía Eleanor, susurró mirando al cielo, gracias por protegerme incluso después de tu muerte. Te prometo que mantendré a salvo tu casa y tu memoria. Su teléfono sonó en el bolsillo, uno nuevo suyo. «Señorita Ruby», oyó que decía la voz familiar de Mary. «¿Cómo se encuentra hoy?» «Mejor». Ruby sonrió. «Cada día un poco mejor». Y era cierto. Ya no era una víctima. Era una mujer que había logrado burlar a quienes habían intentado destruirla y había recuperado el control de su vida. Puede que no recordara del todo su pasado, pero el futuro era suyo.